Sean bienvenidos a este canal, yo soy Héctor Fárago para los que no me conocen y el día de hoy estamos en uno de los íconos arquitectónicos más importantes de la ciudad de Cali, la Ermita, uno de los lugares más instagramiables de la ciudad. ¿Quién no se ha tomado una fotico aquí? ¿Qué turista no ha venido a Cali y no se ha tomado una fotico aquí? Vamos a contar un poquito sobre la historia de este lugar que es tan representativo para la ciudad, así que acompáñenme en este video y no se despeguen que va a estar muy interesante. Yo represento a Héctor. Realmente tenemos una iglesia que es histórica. ¿Y por qué no hasta milagrosa? Nosotros tenemos el Señor de la Caña. Él está desde la primera ermita, es lo único que ha quedado en pie. El Señor de la Caña ha sobrevivido a los dos derrumbes que han tenido las dos ermitas anteriores. El vocablo ermita procede del latín eremita, espacio no civilizado más allá de la ciudad. Todo se remonta a la época de la conquista, cuando la primera ermita fue construida en 1542. Era una pequeña capilla aislada para indios y esclavos. La primera ermita que existió estaba pegada al río. Estaba hacia allá. Como había un gran cauce y debido a que en ese momento se presentaban movimientos fuertes, temblores, se decidió trasladar un poco más acá. Cuando los conquistadores españoles se asentaron en estas tierras, trajeron sacerdotes franciscanos y mercedarios, en el deseo de quedar bien con la corona y adoctrinar a los indígenas. Todo esto produjo el ambiente necesario para que se tomara como útil darles a los indios un espacio donde mezclarse con los blancos y adoptar su cultura. Y ese lugar no podía ser otro que la iglesia, con los beneficios de la cristiandad. Por lo que surgió la necesidad de construir una capilla donde sin poner en peligro a algunos se pudiera hacer la labor con otros. Bueno, aquí vamos a subir a conocer un poquito lo que es la ermita por dentro. Si te quieres enterar de todo lo que estamos haciendo, te invito a seguirme en Instagram en @HéctorFárago. ¿Qué es esta parte? Aquí es el coro. Vamos a entrar al coro. ¿Y aún funciona? Aún funciona el coro, pero no funciona el órgano. Está destruido. ¿Y hace cuánto se dañó? Oh, ya lleva... Desde que llegamos acá estaba dañado. ¿A ti te da miedo las alturas? No, nada, bueno. porque es muy peligroso. Bueno, aquí vamos a subir a la parte alta de la ermita. ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? Ahí vamos directo al campanario. Directo al campanario, vamos a conocer. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte en el botoncito rojo, darle like, comentar y compartirlo. Continuemos. Esta escalera es una de las que estamos tratando también de restaurar porque pues ya tú verás que la inclemencia de los efectos del sol, el agua, pues no ya Claro, nos falta. como está la intemperie, Exacto. y esto es metálico, ¿no? Es pura metálica. Una estructura que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando por el óxido, el sol, el agua, todo ha hecho su trabajo. La primera ermita construida poco a poco se fue quedando pequeña, lo cual en 1572 fue necesario construir una capilla más grande, con mano de obra indígena, y fue dirigida por los frailes mercedarios. La capilla construida con guadua y bareque fue víctima de varias inundaciones que arrasaron con todo, lo que para el año 1592 se sugirió trasladarla al lugar donde está actualmente, escogiendo una elevación natural que aunque era más cerca al río, la protegía aparentemente de las inundaciones. Esto es bien alto. Aquí tenemos una vista privilegiada del centro de Cali, ¿no? Calle 13. Calle 13. Con cuarta, hasta es tercera, ¿no? No, esa es tercera. Tercera. Esta realmente es la entrada de la ermita. Esta es la parte central de la ermita. Por la 13. Las otras, las del bulevar, es un costado. Exacto. Este diseño que ustedes aprecian aquí es un diseño neogótico y está
basado en una iglesia alemana. Es un diseño que pues, lamentablemente el día que lo dejemos desbaratar o destruir, nunca más lo volveremos ¿Quién lo reconstruye? Esto data de muchísimos años atrás. Cali fue sacudida por fuertes sismos como el sismo de 1885, que causó grandes afectaciones a los habitantes de aquella época. Pero resulta que para la noche del domingo 7 de junio de 1925, Cali fue sacudida nuevamente por el más violento terremoto que se registra en los datos históricos de la ciudad. Esa noche fue trágica para todos los habitantes del viejo Santiago de Cali, el cual afectó a casi todas las edificaciones religiosas de la ciudad y destruyendo totalmente la ermita. Lo único que quedó en pie fue el altar del Señor de la Caña, el campanario y algunas paredes. En 1925 fue el terremoto que sacudió todo el Valle del Cauca. La antigua ermita quedó totalmente destruida y lo único que quedó en pie fue el Señor de la Caña. Únicamente él. O sea, lo único que quedó en pie de el la fresco, antigua... Solo el fresco, ni siquiera la estructura en mármol. Solo lo que quedó en la pared. Solo lo que ves al fondo. ¿Y eso es una pared? O... Eso es una pared y es un fresco. Está sobre la pared. ¿Sí? Y fue lo único que quedó en pie. Entonces lo tomaron como un signo de que Dios quería que mantenerse aquí, ¿no? El Señor de la Caña, según la leyenda, aparecería en una peña al lado de un camino usado por indios en la hacienda Arroyo Hondo, predio que colindaba con la hacienda El Cortijo, que fue propiedad de Sebastián de Belalcázar, muy cerca a Yumbo. Los indígenas informaron a los propietarios de la hacienda, los cuales optaron por trasladarla en un principio al convento de la Merced, pero debido al gran alboroto y reclamo de los indios por verla, se trasladó a la humilde capilla de la ermita. Por otra parte, se dice que la autoría de esta imagen es de algún pintor español que recorrió la zona en el año 1591 y otros le atribuyen el retoque de la figura inicial rústica al pintor italiano Angelino Medoro en su paso por Cali en 1598 y 1599. Por aquí vamos a ver dónde están los restos de la señora Micaela. ¿Podemos entrar por aquí? Sí. 8 de junio de 1964. Aquí tenemos los restos, ¿no? Los restos, porque justamente ella pidió eso. Aquí podemos ver la firma de Micaela Castro Borrero, promotora de la ermita. Construcción de la ermita. Micaela Castro Borrero fue quien hizo una tarea titánica para construir un nuevo templo sobre las ruinas de la antigua construcción colonial destruida en el terremoto que vivió Cali en 1925. Después del terremoto fue a donde el obispo de la época a solicitar permiso para reconstruir la iglesia, a lo cual él le dijo que habían urgencias más importantes en la ciudad. Micaela se molestó y le dijo: en esa iglesia está una imagen de valor histórico que representa a Cristo con una caña en la mano. Ese señor milagroso no ha de pegarme a mí por no reconstruir su templo. Y se fue muy molesta a contarle a su mamá. A lo que su madre le dijo que volviera a pedirle perdón al obispo por ser grosera, y posteriormente el obispo le concedió el permiso. Esto ha sufrido las inclemencias del tiempo, pues tú la ves de ese color, es por las humedades. Padre Winston ha hecho unos esfuerzos impresionantes por tratar de restaurarla y conservarla. Y esta es de las pocas iglesias en Cali, por no decirle de las únicas, que conservaba el órgano original. Ese órgano está dañado también. Mira cómo era antes. Aquí ya hundían esto y empiezan a... Están diferentes como melodías. Exacto. Este órgano está aquí desde la misma construcción de la ermita y pues ahorita no funciona, ¿no? ¿Tiene arreglo? Sí. Y la idea es arreglarlo. Así es. La idea es arreglarlo, mira. Está deteriorado, ya el tiempo ha pasado, como todo se va acabando. Pero con un buen mantenimiento, pronto volverá a sonar. Y estos reflectores que tú ves aquí, ¿qué significado tienen? Es que ayudan a alumbrar los vitrales de la ermita para que se vean por fuera. De adentro hacia afuera. Ok. Si ves los vitrales tienen como un trasfondo. Imagínate que si es de esa época, mira cómo lo hacía. Mira que el santo que se muestra allí parece que tuviera como una capa de verdad. ¿Sí la ves? Ajá. Que no se han quebrado algunos. Todo esto se ha dañado. Y recuperar estos vitrales que son importados muy complicado, así que esto requiere un mantenimiento urgente. Podemos ver lo que es la parte del techo. Miren ese diseño espectacular. Aquí llegamos toda la punta. Desde este punto podemos ver lo que es el puente Ortiz, el edificio de Coltabaco, que son referentes muy históricos de la ciudad.
aquí donde nosotros apreciamos el CAN, era el antiguo batallón que tenía la ciudad de Cali. Aquí logramos pintarla porque grafitearon todo esto. O sea, hasta acá se treparon. Sí, claro. Vándalos se treparon a esta parte del techo a grafitar el techo con la historia que tiene. Tenemos la plena fe en Dios que este año, junto con el Padre, vamos a llevar a cabo la ermita, que es la recuperación de la ermita como tal, tanto estructural como la parte interior, y pues lo más bello que tiene son sus campanas y su imponente reloj. Pero no funciona el reloj, ¿no? El reloj en el año 2018 logramos que volviera a sonar después de 20 años. De los jóvenes de ahora no lo habían escuchado. Pero corre como por rato, ¿cierto? Ahí lo vi que Sí, corrió. lamentablemente tiene un problema electrónico. El mecanismo es antiguo, funciona a través de una caja electrónica y tenía 6 tonalidades que desafortunadamente ya no las tenemos. Es lo que queremos volver a rescatar. Una escalera bien empinada, ya está peligrosita, ¿no? Si sufre de vértigo no puede subir por ahí. Las iglesias están diseñadas con estas modificaciones. Recuerda que antes no teníamos capacidades de sonido para que el audio se expanda mucho más fácil y debe estar arriba del predicador. Esta es una de las pocas iglesias y creo que en la ciudad de Cali no he visto más púlpitos sino acá. Y ella queda a un costado, ¿no? No es como ahora que dicen el frente, ¿no? Queda a un costado. Justamente ellos se acercaban mucho más a las personas para que pudieran escuchar mejor el momento de la prédica. Recuerda que antes nosotros celebrábamos la Eucaristía en latín y todos lo celebrábamos, hacíamos el ofrecimiento en un acto de fe que hacía el sacerdote, pero que nosotros de pronto no comprendíamos mucho. Fue después del Concilio Vaticano II que pudo el Padre celebrar la misa por completo en la lengua de cada lugar. La familia Carvajal fue la que donó esta pila, donde se inauguraron los bautizos en esta iglesia, la pila en puro mármol. Esta pila fue estrenada el 17 de junio de 1944 con el bautismo de la niña Ana Cecilia Carvajal de Rose. Madera finísima. Antiguo confesionario. Me dice la hermanita que ya casi no se utiliza mucho, ¿no? Ya están confesando en línea, que ya es que casi no se usa. Bueno, aquí entraba uno, aquí abría el... ¿Cómo se hace esto? Aquí se hacía el Padre y aquí empezaba usted a decir todos sus pecados. ¿Cuántos pecados nos habrán dicho en este confesionario? Antiguamente las capillas, todas las iglesias católicas se construían mirando hacia el oriente, porque del oriente viene la luz, viene Jesús, viene el Dios que nos salva. Entonces la iglesia, esta capilla fue construida mirando hacia el oriente. Vemos que el vitral mayor es Cristo crucificado, si se dan cuenta. Entra todo los rayos del sol, exacto, así. Entonces es un simbolismo completo. Aquí podemos ver la puerta que fue construida con un propósito de hacer el sol en el oriente por acá. Ajá. Entonces entran los rayos por aquí, dando una representación de que es Dios, ¿no? Dios ilumina la vida de los hombres, es Dios el que nos vuelve a dar rumbo. Interesante, ¿no? Todo tiene su lógica. Todo tiene una razón de ser. Exacto. Por eso deberíamos rescatar aún más la ermita, porque podríamos encontrar una cantidad de mensajes que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, ojalá todos pongamos nuestro empeño por recuperar a la ermita. Así es, esa es la idea. El que no se ha tomado una foto en la ermita no es caleño o no ha pasado por Cali. Más que algo religioso, es un monumento arquitectónico de la ciudad. Como dicen ahora los muchachos, es uno de los lugares más instagramables. Todo el turista que viene se toma la fotito aquí, entonces es un bonito lugar que hay que conservar y hay que cuidar, ¿no? Es un plus de Cali. Pienso que es un plus a nivel arquitectónico, es un plus a nivel de historia, es un plus espiritual, o sea que si unimos todos esos, realmente es algo único en Cali, que deberíamos aprovechar mucho más y cuidar más. Exactamente. Gracias, hermanita. Un gusto, alegría. Aquí los esperamos. Ya saben que la ermita es de todos nosotros. Gracias. Chao, Héctor, Dios te bendiga. Amén. Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo para que muchos conozcan más historias como esta y podamos conocer un poco más de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Chao.
es el icono más antiguo de acá, fuera del Señor de la Caña, que fue del siglo XVI, viene más o menos del siglo XVII, Nuestra Señora de la Soledad, que es la imagen principal, ¿sí? Sí, y recuerda que no se llama la ermita como tal, así la conocemos todos, es su apodo, pero se llama la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad.